Bien, a ver, acá. Bueno, arreglos numéricos y cuadrados mágicos. ¿A qué se refiere con los ejercicios de arreglos numéricos? Y como les comenté, básicamente sobre distribuciones numéricas. Bueno, en este tipo de problemas lo que se busca es escribir cierta cantidad de números de tal manera que cumplan ciertas condiciones. ¿Ya? Esa es la parte principal. La idea es distribuir una cantidad de números que cumplan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Allá, por lo general, y son los más vistos, sería condiciones de suma, productos. A veces puedo ver, no sé, alguna otra condición, tal vez potenciación, así, entre otras. ¿No? Pero básicamente estas son las más usuales, ¿ya? Sumas y productos. Bien, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo que dice de esta manera. En cada uno de los círculos de la siguiente figura se debe escribir un número entero positivo de tal forma que si dos círculos están unidos por un segmento, entonces estos círculos contienen números diferentes. ¿Cuál es el valor que puede tomar la suma de los 6 números escritos? Bien, a ver, una parte principal es que ustedes identifiquen con qué números están trabajando. En este caso nos dice que hay que escribir un número entero positivo. ¿Ya? Entonces, si nos habla de los números enteros positivos, bueno, entonces el primer entero positivo es el 1. Después sigue el 2, después el 3, después el 4, después sigue el 5, y así sucesivamente para o mejor dicho, hasta llegar al final. ¿Pero qué más? Dice de tal forma que si dos círculos están unidos por un segmento, entonces estos círculos contienen números diferentes. Por ejemplo, si este círculo de acá le llamas A, este círculo de acá está unido por este segmento con él. Entonces aquí ya no puede ir A. Tienen que ir números diferentes. Por ejemplo, B. ¿Y qué pasa con él? Este está unido con este otro tipo, con este círculo, por un segmento. Entonces no puede ir A. Pero como también está unido con él, entonces no puede ir B allá. Entonces acá debería de ir C. ¿Ya? Entonces eso es la condición. Y así hay que llenar. Pero al final nos pide cuál es la menor suma, ¿no? La menor suma que de los 6 números que van acá. Allá. Entonces, ya podríamos pensar así. Si yo quiero la menor suma, de hecho que hay que empezar por los menores números de acá. Ahora, si yo quiero también la menor suma, en lo posible, pues que aparezca más unos, porque es el menor número de todos. Profe, pero acá dice que debe estar dos números distintos. Claro, pero los que están unidos por un segmento. Pero aquí, por ejemplo, ya no puede ir B ni puede ir C, pero sí puede ir A. Y aquí ya no puede ir A ni puede ir B, pero sí puede ir C. O sea, sí se puede repetir números y aún así está cumpliendo con la condición. De igual manera, acá no puede ir B ni puede ir C allá, pero sí puede ir A. Bueno, entonces ya se darán cuenta que los números, como acá en estos 6, solamente más se están repitiendo 3 de ellos y yo quiero el menor, entonces que intervenga el 1, el 2 y el 3. Bueno, ¿quién va a ser el 1? El 1 sería el que aparece más veces. En este caso, tomaría el papel de A. Esto de aquí va a ser el 1. ¿Quién va a ser el 2? El 2 va a ser el siguiente que aparece más veces, que sería él. Y el 3, bueno, el 3 sería este. El 3 sería él. Bueno, entonces la distribución quedaría como lo estamos mencionando. 1 por acá, 2 por este lado, 3 en la parte de arriba, acá abajo vuelvo a repetir el 1, luego continúo con el 2 y repito el 1. Bueno, al final, ¿qué obtenemos? Allá, al final se está obteniendo que la suma de los números ubicados en los círculos tiene que ser igual a 10. Ya está. Y eso saldría la alternativa C. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ya resuelto este ejercicio. Muy bien. Entonces, fíjense aquí cómo se ha ido, cómo se fue procediendo, ¿no? Cómo se ha ido procediendo acá para este ejercicio. Solamente basta conseguir pues las condiciones y lo otro, por favor, fíjense bien los números que les dan para trabajar. ¿Ya? Eso es una parte principal. Bien, continuamos. Continuamos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer, o mejor dicho, el siguiente ejemplo. Resulta que en este caso tuvimos que ver la distribución, pero hay otros ejercicios donde a veces ya se puede intuir o se puede buscar tal vez por ahí algo relacionado con la respuesta con una técnica específica.
¿Ya? ¿Cuáles esos casos? Esos casos es cuando nos pidan de repente sumas o productos constantes. O incluso si es que a nosotros nos dieran de repente sumas consecutivas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso de ahí vamos a ver. Por ejemplo, esta situación, ¿ve? Dice así. En el siguiente pentágono regular, distribuya los 10 primeros números pares positivos, uno en cada casilla circular, de manera que la suma de los números ubicados en cada cuadrado del pentágono sea la misma y la máxima posible. Indique qué números se encuentran adyacentes a 2 y qué números son adyacentes al 18. De como respuesta la suma de dichos números. Muy bien. Dice que, para empezar, en este pentágono regular hay que distribuir los 10 primeros números pares. Allá, entonces, los números que se tienen que trabajar son los 10 primeros pares, que sería el 2, el otro el 4, el otro el 6, el otro el 8 y así sucesivamente hasta el último. El último sería el 20, ¿sí? Con eso estamos con los 10 primeros números pares. Ah, pero dice que de manera que la suma de los números que van en estas tres casillas, ¿no? En cada lado del pentágono, si acá te sale S, eso dice tiene que ser igual a los otros lados, ¿no? O sea, aquí S, por acá también tiene que ir S, por este lado también tiene que ir S, y por acá también tendría que ir S. ¿Ya? Entonces, eso es la condición. La suma de los números que van ahí tienen que ser iguales. ¿Ya? Bueno, de repente ustedes pueden encontrar una distribución. Y sí, pueden llegar a que la suma sea la misma. Pero ahora el problema sería, profe, ¿y cómo garantizo que la suma que yo hallé es la máxima? Allá, justamente ahí vamos, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar que esa suma que hemos hallado es la máxima posible? ¿Sí? ¿Debe haber alguna manera? Sí, sí hay alguna manera. Y la técnica que vamos a usar también va a ser la misma si en caso ustedes les piden mínima. Ya, si les pidieran suma mínima, se va a usar la misma técnica. Ya, ¿qué se hace? Ya, la técnica va así. Supongan que ya se han distribuido los números aquí en este pentágono con las condiciones deseadas. Entonces, si han distribuido los números acá, voy a empezar a trabajar con las sumas. ¿Cuántas sumas hay? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Así es que sería 5 veces S. ¿Qué pasa con estas 5 veces S? Allá. En cada uno de estos vértices que aparece acá se estaría repitiendo dos veces. Por ejemplo, este A está siendo considerado para él y para acá abajo. Dos veces. Entonces, como está siendo considerado en esta suma y esta suma, aquí aparece dos veces el A. Bueno, entonces le quito una vez el A para que aparezca una sola vez. Igualito, este B se repite tanto para él y para él allá. O sea, está siendo considerado dos veces acá. Entonces, aquí en esta suma les saco una vez, le quito. Y así hago lo mismo con los demás. Este C, una, dos veces allá. Entonces le quito una vez C. Este D, una, dos veces. Ah, entonces le quito una vez D. Este E, uno, dos veces. Entonces le quito una vez E. ¿Y con eso qué obtengo? Bueno, obtengo que en este resultado debe de estar considerándose la suma de todos los números aquí considerados una sola vez. ¿Y cuánto es esa suma? Ah, esas sumas son del 2 al 20, pues, ¿no? Entonces esto va a ser 2 más 4 más 6 más así sucesivamente hasta el 20. ¿Bien? Donde ese, ¿quién es? Esa es la suma constante. Bueno, entonces a partir de esto vamos a tener que despejar, pues, ¿no? Esto que está con menos pasa al otro lado con más y nos quedaría así. 5 veces S va a ser igual a la suma del 2 al 20, del 2 al 20, más estos que pasaron con signo cambiado, va a ser A más B más C más D más C. Pero no perder de vista de que yo quiero esta suma que sea máxima. Entonces, como esta suma depende de A, B, C, D y E, entonces para que esta suma sea máxima, estos valores de A, B, C, D y E deben de ser máximos. ¿Y de dónde salen los máximos? Pues de los números que estamos llenando. Entonces los máximos valores serían 20 más 18 más 16 más 14 más 12. Ya está. Entonces ya tendríamos toda esta suma, pues, ¿no?
Bien, entonces en resumen quedaría así. Cuando A, B, C y D sean los que se han mencionado, 5 veces esa suma máxima que yo quiero va a ser la suma del 2 al 20 más todos estos valores. ¿Sí? ¿Cuánto suma del 2 al 20? Ah, ya, recuerden cómo se llama esta suma, ¿no? La suma de los primeros números pares era así. Al último le igualabas a 2n, entonces de aquí sacabas que n vale 10. Si n vale 10, entonces la suma va a ser 10 por 11. O sea, es n por n más 1. O sea, 110. 110, si ustedes suman todo esto, les va a salir acá 20 más 18 más 16 más 14 más 12. Eso nos va a salir un total de 80. 80 más 110, 190. El 5 pasa dividiendo al 190 y nos va a quedar 38. Es decir, la suma máxima es igual a 38. Bueno, entonces esto debe ser 38. Esto ha de ser 38. Esto ha de ser 38. Lo de acá ha de ser 38. Y lo de aquí, 38. Bien, entonces como ahí sale 38, 38, 38 y 38, allá entonces ya tendríamos esa suma máxima. Pero todavía no se ha acabado. Resulta que a nosotros nos está pidiendo indique la suma de los números que se encuentran adyacentes al 2 y adyacentes al 18. Profe, ¿cómo voy a llenar ahora eso? Bueno, les doy una sugerencia, ¿no? Como ya tienen identificado acá que los números mayores A, B, C, D y E son del 20 al 12, entonces la sugerencia que les puedo dar es que ustedes vayan colocando ahí en forma intercalada. Por ejemplo, si acá pones 20, dejas el, acá sería 18. Dejas el, acá sería el siguiente, 16. Dejas el, acá sería el siguiente, 14. Dejando el, acá sería 12. ¿Sí? Entonces, miren cómo hemos llenado. De acá me fui para este lado, así, así y así. ¿Ya? Bien, a ver, pasándolo en limpio, sería así, pues, ¿no? A este de acá le hemos puesto 20, al de acá es 16, al de acá le hemos llamado 12, al de acá le hemos llamado 18, y por último este 14. Pero como este debe ser 38 y estos dos suman 36, entonces aquí va 2. La misma historia, acá falta 10 para llegar a 38. Estos dos suman 30, más 8, 38. Estos dos suman 32, más 6, 38. Estos dos suman 34, más 4, 38. Y ya está. Ya tenemos ahí, ahora sí, toda la distribución. Nos pedían la suma de los números adyacentes al 2. Allá, esto es el 16 y el 20. Entonces sería 16 más 20. Y también los que estaban adyacentes al 18, que sería el 8 y el 6. Entonces sería más 8 más 6. Sumado, allá todo esto debe de estar un total de 50. Entonces aquí la respuesta debe de salir 50. ¿Ya? O sea, eso se encuentra en la alternativa C. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya está ahí desarrollado este ejercicio. Bien, básicamente lo que acá quiero hacer observar es qué es lo que pasa cuando se tiene una distribución y les piden sumas constantes. Pueden emplear esta técnica para que ustedes suman o tengan estas sumas constantes, ¿no? Como les mencionaba, esta técnica es buena porque no solamente les va a hallar la suma máxima, sino también pueden hallar suma mínima. ¿Dónde va a cambiar para hallar la suma mínima? Allá, lo único que cambiaría sería aquí. Aquí, en vez de poner los mayores valores, pondrías los menores y colocarías 2, 4, 6, 8, 10. Y con eso de ahí haces el mismo procedimiento y si quieres hallar acá la distribución también de la misma forma y ya se acabó el problema. Ya está. Y eso sería la solución. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Todo bien. Ya listo. Bien, entonces, si todo está ok, continuamos. Bueno, hasta ahí sería esta parte de distribuciones. Ahora, en lo que sigue, vamos a ponernos a conversar un poco sobre un tipo de distribuciones especiales.
Ya ese tipo de distribución especial se está refiriendo a los cuadrados mágicos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre cuadrados mágicos. Ahora, sobre cuadrados mágicos, bueno, vamos a ver 3 de ellos. Los cuadrados mágicos de orden 3, de orden 4 y de orden 5. ¿Ya? Más nos vamos a detener en el de orden 3, porque los cuadrados mágicos de orden 3, porque es el menor orden, están más estudiados. ¿Ya? Entonces ahí vamos a dar propiedades incluso que se cumplen para todos, ¿no? Para cualquier otra distribución, no necesariamente igual al que vamos a hacer. Pero los de orden 4 y los de orden 5, eso sí, lastimosamente, incluso hasta muchas propiedades dependen del tipo de llenado que se da. ¿Ya? Pero de todas maneras, para ese tipo de llenado vamos a dar algunas propiedades, ¿ya? Así es que, vuelvo a repetir, más nos vamos a ocupar los de orden 3, ¿ya? Y que los demás, ¿ya? Los demás lo vamos a hacer de repente un poco más rápido. Bien, entonces, continuamos. Cuadrados mágicos. A ver, les pongo acá la definición. ¿Cuál es la definición de un cuadrado mágico? Bueno, así nada más, ya, con símbolos y todo lo demás. Un cuadrado mágico es una distribución numérica, ¿ya? Una distribución numérica. En una cuadrícula donde el número de filas es igual al número de columnas. O sea, si tiene 3 filas, 3 columnas. Si tiene 4 filas, 4 columnas y así sucesivamente, ¿ya? ¿Pero qué debe cumplirse? Debe cumplirse que la suma de los números ubicados en cada fila tiene que ser la misma. O sea, si acá esta suma me sale S, este sale S y así sucesivamente todo S. Y además debe de ser igual a la suma de los números ubicados en cada columna. O sea, si esta columna la suma sale S, esto también sería S, el siguiente S, S y S. Y también igual a la suma de los números ubicados en cada diagonal. Es decir, si en esta diagonal de acá me sale S, entonces en la otra diagonal también tiene que salir S. ¿Ya? Esta es la definición de cuadrado mágico. Y como estoy hablando de suma, sería cuadrado mágico aditivo. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de un cuadrado mágico aditivo. Bien, ahora, observaciones, mucha atención aquí. Fíjense que en la definición de cuadrado mágico les estoy indicando de que es suma de números, pero no les digo qué tipo de números. Entonces, en un cuadrado mágico pueden haber números enteros, positivos. Puede estar el 0, sí, sí puede estar el 0. Profe, ¿puede haber negativos? Claro, pueden haber cuadrados mágicos con números negativos. Profe, fracciones. Sí, podría ser, ¿no? Podría ser. Total, la definición de cuadrado mágico es solamente suma de filas igual a suma de columnas igual a suma de diagonales. Nada más. ¿Qué tipo de números? Bueno, se puede poner cualquier tipo de números. ¿Ya? Entonces, eso es la primera observación. Bien, como les mencionaba, vamos a ocuparnos solamente de estudiar más a detalle los cuadrados mágicos de orden 3. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, un cuadrado mágico aditivo de orden 3 se refiere a aquella distribución donde donde la suma de los números en cada una de las filas, columnas y diagonales sea la misma. ¿Sí? A ver, para entender y poder también comparar con las propiedades, vamos a empezar con un ejemplo. A ver, ejemplo. Dice así. Supongamos que queremos escribir los números del 1 al 9, ¿sí? En la siguiente cuadrícula, de modo que la suma de los números en las filas, columnas y diagonales sea la misma. Ah, ojo, diagonales también, ¿no? O sea, si esta suma de estos 3 también tiene que ser S, e igual a la suma de estos 3 que tienen que ser S. ¿Ya? Entonces, suma de los números ubicados en las filas, columnas y diagonales deben de ser la misma. ¿Ya? A ver, atentos, ¿ah? De aquí para adelante, por favor, mucha atención con todo lo que vamos a ir explicando. A ver, cuando ustedes tengan que encontrar un cuadrado mágico y les dan todos los números,
Entonces, nosotros, este valor de S, que se llama constante mágica, ese valor de S se puede hallar sin hacer la distribución. Profe, ¿cómo así? Allá, empieza sumando. S más S más S. ¿Cuántas veces S? 3 veces S. Pero ese 3 veces S sería sumar toda esta fila más esta fila más esta fila. Ah, y ahí están los números del 1 al 9, pues. Ahí están todos los números del 1 al 9. Por eso, 3 S es 1 más 2 más 3 hasta el 9. Bien, allá, entonces hallamos ahora la suma del 1 al 9. Recuerden que eso es la suma de los primeros números naturales, n por n más 1 sobre 2. Entonces, si acá es 9, sería 9 por 10 sobre 2, o sea, 45. Entonces, si 3n vale 45, entonces s debe de ser igual a 15. ¿Ya? Entonces ya tenemos ya la suma s. ¿Ven? Sin necesidad de hacer la distribución, ya sabemos ya que la constante mágica o suma mágica es 15. Profe, pero usted ha dicho que queremos escribir y quiero construir. A ver, ¿cómo se construye un cuadrado mágico de orden 3? Ya, la construcción es así. Para que ustedes construyan, primero coloquen aquí su cuadrícula de 3 por 3. Y ahora, en cada lado de ese cuadrado, vamos a agregarle una cuadrícula como el que ustedes observan aquí. Ya, ahora, vamos a distribuir los números del 1 al 9. Ya se distribuye todos los números del 1 al 9. Profe, ¿dónde empieza? Pueden empezar en cualquiera de estos casilleros de color amarillo. Profe, ¿puede empezar acá? Claro, puede empezar acá. Y siempre hay que ir en diagonal. Ah, o sea, en esta diagonal o en esta otra diagonal. Ya, de repente dirá, no, profe, voy a ir hacia arriba. Ya, entonces pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que ya tienen esto, ahora estos que están acá en los casilleros amarillos los vamos a llevar al frente. Este 3 se viene acá, este 7 se viene acá, este 9 se va para este lado y este 1 se viene a este lado. Entonces quedaría de esta forma. Uy, perdón. Quedaría de esta manera. El 3 se viene para este lado, el 1 se va para allá, al costado del 9, el 9 se va al frente y el 7 se va a la parte de arriba. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda una distribución de este tipo. Donde, si ustedes suman los números ubicados en cada una de las filas, ¿qué va a dar? Ah, va a dar 15 por acá, 15 por acá, 15 por acá. En esta diagonal 15, profe, y acá abajo, a ver, suma. Si ustedes suman, esto va a ser 15, 15 y 15. Profe, y en esta diagonal, también 15. Entonces, ya nos está saliendo ahí 15. ¿No? Entonces, acabamos de construir un cuadrado mágico aditivo. ¿Con qué números? Con los números del 1 al 9. ¿Ya? Bien. Algunos de repente, pues, ya, claro. A ver, lo que hicimos fue así, ¿no? Así. Hemos puesto acá, pues, ¿no? Hemos colocado para construir, solamente pusimos los números del 1 al 9. 1, 2, 3 y luego continuamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre en diagonal. Y ahora, este 1 se viene por acá. Este 9 vendría a este casillero. Este 3 viene a este casillero y este 7 viene a este casillero. Nada más. ¿Ya? Nada más. Así ve. El 3 viene acá al frente. El 1 se va al otro lado. El 9 se va pues para el otro lado. Y el 7 se va hacia arriba. Y cuando ustedes hagan esto, miren, a ver, sumen 2 más 7 más 6, esto sale 15. 9 más 5 más 1, acá sale 15. 8 más 7, 8 más 3 más 4, esto va a quedar 15. 2 más 5 más 8, 15. Igualito, y si sumas para acá abajo, esto va a ser 15. Si sumas esto, esto va a ser 15, y por acá esto va a ser 15, y en esta otra diagonal 15. Entonces se encuentra ya ahora sí un cuadrado mágico, en este caso de constante mágica 15. ¿Está bien? 1, 2, 7 y 9.
¿1279 o 1379? Allá. ¿Por qué eso? Lo que les estoy indicando es esto, ¿no? Una técnica de construir estos cuadrados mágicos. Esto es una. No sé, profe, yo he visto otra de ahí que se construye de otra manera. Sí, está bien. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero una manera de construir los cuadrados mágicos es de esta forma, como le estoy explicando, ¿no? Así es la regla para construir con esta técnica. Colocas números consecutivos empezando del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estos números que se encuentran fuera deben de estar en la parte de aquí adentro. Entonces, si los números que están acá afuera han de estar en la parte de aquí adentro, entonces esto lo voy a poner, pero no acá al costado, sino al frente. Esto lo pongo por acá, este lo pongo por aquí y esto lo ponemos por acá. Y con eso obtenemos ese cuadrado mágico, ¿ya? Eso es la técnica. La técnica, esto es una de las formas de construir, ¿ya? Así se podría decir ahí, ¿no? Así es la regla para construir un cuadrado mágico de este tipo. ¿Sí? Ya, entonces les quería comentar esto, ¿no? Resulta que de este cuadrado mágico, fíjense que hay otra manera, para los que les gusta formulitas, hay otra forma de poder aquí hallar esta suma que sale 15. ¿Cómo? Utilizando esta formulita. Como el cuadrado mágico es de orden 3, entonces la suma sería 3 multiplicado por 3 al cuadrado más 1 sobre 2. Esta es una formulita. ¿Ya? Entonces es 3 multiplicado por 3 al cuadrado más 1 sobre 2. Pero, vuelvo a repetir, esa formulita solamente sirve cuando son los números del 1 al 9. Profe, ¿y si no fueran los números del 1 al 9, qué pasaría si fueran otros números? ¿Qué hago? Ya, si les dieran todos los números, entonces puedes hallar esa suma con esta técnica. No sé, de repente te dan números del 10 al 19. Del 10 al 19, allá, entonces, o del 10 al 18, entonces allá, entonces hago así, 13S igual, ahí acá pongo la suma, ¿no? 10, 11, 12, 13 hasta el 18. Hago los cálculos y ya tengo ya el valor de S. ¿Sí? Entonces, esa de ahí va a ser la forma, ¿no? Esa de ahí va a ser la técnica. ¿Sí? Bueno, a ver, cabe resaltar que si bien es cierto esta técnica que hemos empleado de colocar los cuadraditos fuera, ¿no? Esos cuadraditos de amarillo, ahí lo hemos empleado cuando empezábamos con el número 1. Pero ahora, en general, esto sirve cuando ustedes tienen una progresión aritmética. Por ejemplo, supongan que ese de ahí son números pares. Si fueran números pares, entonces también se empezaría, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y luego lo pones al frente y ya está. Y ya tendríamos ahí la distribución deseada. ¿Ya? O sea, esta técnica que estamos viendo, esta forma de llenar, eso también sirve para una progresión aritmética. ¿Ya? Vuelvo a repetir, lo que les estoy explicando ahorita es una forma de llenar, ¿no? De repente ustedes pueden conocer otra forma de llenar. ¿Ya? Listo. Bien, pero lo que sí no va a depender de la forma va a ser lo siguiente. Pero vamos a utilizar en este caso, este pequeño ejemplo lo vamos a utilizar para poder verificar que realmente se cumple algunas propiedades, ¿no? De repente ustedes dirán, no, profe, yo conozco algunas propiedades. Sí, las propiedades lo vamos a deducir de esta manera. ¿Qué pasa si ustedes conocen A, B, C y D? Estos de acá, estos 4 lugares, el y el. Bueno, si ustedes conocen estos, entonces automáticamente van a conocer los casilleros de las esquinas. ¿Qué? ¿Sí? Claro. ¿Cómo? Ya, miren, ve. Suma 9 más 3, ¿cuánto es? 12. Entre 2, 6. O sea, si sumas esto más él y lo divides entre 2, te da esta esquina. Entonces ahí va a ser A más B sobre 2. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, de la misma manera, ¿no? Si de repente ustedes tienen acá, sería 3 más 1, 4. Entre 2, acá está esta esquina. 2. Aquí, profe, 9 más 7, 16. Entre 2, acá está el 8. Entonces, eso los podemos hallar con semisumas, ¿no? Bueno, en resumen, este casillero es la semisuma de estos dos.
¿Qué más? Este casillero es la semisuma de estos dos. Y este casillero va a ser la semisuma de estos dos. ¿Ya? Ya está. Listo. Profe, yo conocía más propiedades para el centro. Allá, a ver, les escribo otras propiedades para el centro. Supongan que el centro es X. A ver, si en este caso el centro es 5, miren, ¿qué relación hay entre estos dos que están acá al extremo? 9 más 1, 10, entre 2, 5. Allá, o sea, el centro es A más D sobre 2. Profe, pero me acabo de dar cuenta que si el centro es 5, miren, ¿qué pasa si yo sumo este? 7 más 3. 7 más 3, 10. Entre 2, 5. Allá, o sea, C más B sobre 2 también te da el número del centro. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos otras opciones para hallar el número del centro si nosotros conocemos ahí los extremos. Bueno, ya no voy a escribir más, pero sí les voy a mencionar. ¿Ven? Si ustedes suman 4 más 6 entre 2, te va a dar el número del centro. ¿Sí? Profe, y en la otra diagonal también, pues, ve. 2 más 8 entre 2 te da el número del centro, o sea, 5. ¿Ya? Entonces, en resumen, este de centro se puede hallar así, como la semisuma de estos dos, o la semisuma de estos dos, o la semisuma de estos dos, o la semisuma de estos dos. ¿Ya? De esa manera se puede hallar el número del centro. Bien, más todavía. A ver, y ahí con esto acabamos. ¿Qué pasa si esta suma nosotros le llamamos S, S y por acá S, ¿ya? La suma mágica o la constante mágica. Si esta de acá es un cuadrado mágico cuya suma mágica le llamamos S, entonces, ¿qué se va a cumplir? ¿Qué relación hay entre esta S, que es la suma mágica, y el número del centro? Allá miren, si acá en el centro está 5, la suma mágica es 15, allá por 3, ¿ve? Ah, entonces si acá el centro está X, entonces la suma mágica va a ser 3 veces X. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir para cualquier cuadrado mágico de orden 3, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento ustedes tienen ahí, están construyendo un cuadrado mágico y te dan a ti de dato que esto vale 10, allá, entonces la suma mágica tiene que ser 30, el triple que lo del centro. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Si de repente ustedes logran hallar la suma mágica y la suma mágica, no sé, les sale, por ejemplo, 12, entonces el del centro tiene que ser 4, porque 4 por 3 me va a dar 12. ¿Ya? Entonces, eso es la manera de cómo poder utilizar estas propiedades. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a repetir, estas propiedades que aquí se ha dado, todas estas propiedades en general, esas propiedades resulta ser ciertas para cualquier cuadrado mágico de orden 3, ¿no? Claro que esta forma de llenado que se ha dado aquí lo hemos utilizado para poder verificar nada más, ¿no? Y que sea un ejemplo ilustrativo sobre estas propiedades. ¿Sí? Muy bien. Listo. Profe, ¿qué me recomienda ahora? ¿Saber todas las propiedades o solamente la definición? Bueno, les recomiendo que ustedes tengan presente las dos cosas, ¿no? Porque hay muchos ejercicios que salen más rápido con la definición y otros ejercicios que salen más rápido con la propiedad. Y otros que combinando ambos salen automáticamente. ¿Sí? A ver, para afianzar estos conceptos, vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejemplo sobre cuadrado mágico de orden 3. ¿Y qué dice este siguiente ejemplo? Dice así, ¿ve? En el siguiente cuadrado mágico aditivo, la suma de los números en cada fila, columna y diagonal es la misma. Halle el valor de x más z. ¿Ya? Entonces, en este cuadrado mágico aditivo, dice qué cosa. Dice que la suma de los números en la fila, columna y diagonal, tiene que ser la misma. Y nos pide hallar x más c. Solamente eso, ¿eh? Ya, entonces, vamos concentrándonos en lo que nos pide. Como me pide x más c, yo voy a hallar x, ¿les parece? Profe, ¿cómo hallo x? Ya. Puedo utilizar de esta manera.
esta columna, la suma va a ser S. Y esta columna, la suma también va a ser S. Como son iguales, entonces debe cumplirse que 10 más 30 más A debe de ser igual a A más X más 12. ¿Quién se va? Se va este A con este A. Entonces nos quedaría 10 más 30, 40. 40 es igual a X más 12. El 12 pasa restando al 40 y así tenemos nosotros que X ya va a tomar el valor de 28. ¿Ven? Entonces ya tenemos X que vale 28. ¿Sí? Fíjense que con la definición nada más ya tenemos X. Pero si X vale 28, ahora quiero hallar C. Allá. Pero había una relación entre este C, este extremo y él. ¿Cuál era la relación? Que si sumábamos estos dos y lo dividíamos entre 2, nos daba el número del centro. Entonces, C más 10 entre 2 me da el número del centro, que es 28. 2 por 28, 46. Perdón, 56. El 10 pasa restando al 56, entonces C va a ser igual a 46. Y como ya tenemos X y ya tenemos C, allá, entonces la suma nos pide X más C y eso va a ser igual a 74. La distribución, bueno, si desean completar, pueden hacerlo lo demás, pero ya teníamos la respuesta, ¿no? La respuesta era 74, ¿no? No era necesario estar completando, pero todo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como respuesta la alternativa C. Entonces miren cómo se ha ido procediendo, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Hemos utilizado propiedades y también se ha utilizado definición. Muy bien. ¿Está quedando claro? ¿Queda claro esta parte? ¿O hay dudas? Allá. Aquí hay algo solamente para que usted, o hacerles notar, ¿no? Como les dije, esto es un cuadrado mágico de orden 3, cumple con suma de filas, columnas y diagonales es la misma, pero como en el ejercicio no me decía qué tipo de números usar, fíjense que acá, cuando terminan de completar, ahí sale un número negativo. Como les decía, ¿puede salir negativo? Sí, sí puede salir negativo. Ya, así es que no hay por qué preocuparse si le sale algún número negativo o dudar, ¿no? Salvo que ya digo, en el ejercicio o en el enunciado les digan, ¿no? Que está solamente con números enteros positivos. Ahí sí. ¿Ya? Bien, continuamos. Como ya hemos acabado el cuadrado mágico de orden 3 aditivo, ahora vamos a hacer un cuadrado mágico de orden 3 multiplicativo. A ver, ¿y cómo sería? La diferencia entre cuadrado mágico aditivo y multiplicativo era en esto, ¿no? En el aditivo, la suma de los números en las filas es la misma. En el multiplicativo tiene que ser el producto. O sea, el producto de los números ubicados en cada fila tiene que ser igual al producto de los números ubicados en cada columna y eso tiene que ser igual al producto de los números ubicados en cada diagonal. ¿Ya? Entonces, esas tienen que ser iguales. Esta es la definición de cuadrado mágico multiplicativo. ¿Ya? Esa es la definición. Bien, pasándolo acá en limpio, un cuadrado mágico multiplicativo es aquel donde el producto de los tres números escritos en las filas, columnas y diagonales debe de ser siempre la misma. Bien, a ver, para afianzar este concepto de cuadrado mágico multiplicativo, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, por favor, hay que tomarlo con mucha atención, ¿no? Porque ya he visto, ¿no? Que se ha presentado un ejercicio similar en una evaluación, en un examen. ¿Ya? En un examen. Bien, a ver, ¿cómo lo desarrollaríamos? Dice así, ¿no? Dice que en la siguiente cuadrícula de tamaño 3×3 se escriben los números 5, 25, 125, 625 y así sucesivamente hasta 5 a la novena. Tal que el producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea el mismo. Es decir, un cuadrado mágico multiplicativo. Hay en la suma de cifras del número que corresponde al centro de la cuadrícula. Bien, nos pide la suma de cifras del número que corresponde aquí al centro de la cuadrícula. Bueno, en realidad este ejercicio podríamos atacarlo en forma directa, ¿ya? Pero
no lo voy a hacer, no voy a atacar en forma directa esto. Esto es porque básicamente quiero que ustedes vean todavía algunas cosas que se pueden encontrar, ¿no? Algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál? Ya miren. Como los números vamos a distribuir, que son 5, 25, 125 hasta 5 a la novena, entonces esos números son potencias de 5, ¿no? Desde 5 a la 1 hasta 5 a la novena. Ya, ¿qué más? Ahora, con la misma técnica que hemos dado anteriormente, le podemos llamar aquí el producto P. Entonces, si este producto de aquí es P, este producto de aquí sería P y este producto de aquí también sería P. ¿Ya? Entonces, y también por acá abajo, ¿no? Este producto sería P, por acá también va a ser P y por este lado va a ser P. Ya está. En la diagonal, profe, también, pues en la diagonal P y en la diagonal P. Ya, ahora, lo que vamos a hacer es considerar tres de ellos, nada más, las tres primeras filas. ¿Qué pasa si multiplico P por P por P? O sea, si multiplico P por P por P, ¿qué me va a dar? Si multiplico este P sería multiplicar estos tres y luego por el producto de estos tres por el producto de estos tres. O sea, estaría multiplicando todos los números que están acá. Y esos números son todas las potencias de 5 a la 1 hasta 5 a la novena. Entonces esto sería 5 a la 1 por 5 al cuadrado por 5 al cubo por hasta 5 elevado a la novena. Bien, entonces P por P por P sería P elevado al cubo. Y esto es igual a. Ahora, bases iguales, exponentes se suman. 1 más 2 más así hasta el 9. Recuerden que hace un momento hemos visto cuál era la suma del 1 al 9. La suma del 1 al 9, eso es 45, ¿no? 9 por 10 sobre 2. Eso ya hemos calculado ya en el ejemplo de cuadrado mágico aditivo. Bien, entonces en el cuadrado mágico multiplicativo, ¿qué se cumple? Que si a eso nosotros le llamamos P, entonces aquí vamos a tener que P elevado al cubo es igual a 5 a la 45. Ahora, ¿cómo puedo hallar P? Allá le sacas raíz cuadrada, raíz cúbica, pues, ¿no? Raíz cúbica acá, raíz cúbica por este lado. Entonces tendríamos que P es igual a 5 a la 45. Raíz cúbica de esto, el 3 divide al 45, 45 entre 3, 15, ¿no? Entonces ya tendríamos acá que P es igual a 5 a la 15. Bueno, quería mostrar pues esta parte para que vean cómo también se puede calcular esos productos cuando ustedes tienen todos los números. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hacer ahora lo que nos pedían, ¿ya? Y lo que nos estaban pidiendo era la suma de cifras del número que va acá, en el casillero central. A ver, atentos, por favor. Miren, como los números aquí que se van a distribuir son potencias de 5, entonces debe de ir 5 a la 1, perdón, debe de ir 5 a la A, 5 a la B, 5 a la C. Porque yo no sé cuáles son las potencias que van. Pero sí sería potencias, ¿no? 5 a la A, 5 a la B, 5 a la C. Y acá también, ¿no? 5 a la M, 5 a la N y 5 a la Q. Y por este lado, 5 a la X, 5 a la Y y 5 a la Z. ¿Ya? Entonces ya están escritos ahí esos números. Pero ahora miren, como esto es el producto, debe darme P allá. Entonces P es igual a 5 elevado a ¿quién? Bases iguales, exponentes se suman. Sería A más B más C. O sea, 5 elevado a la A más B más C. ¿Qué más? Esto también. 5 a la M es por 5 a la N por 5 a la Q. Bases iguales, exponentes se suman. M más N más Q. Y el otro va a salir 5 elevado a la X más Y más Z. Pero, como ustedes se han dado cuenta, resulta que esto, por ser un cuadrado mágico multiplicativo, estos productos son iguales. Pero para que esos productos sean iguales, entonces A más B más C debe de ser igual a M más N más Q, y eso es igual a X más Y más Z. Ahora, profe, y si hago acá, igualito, 5 elevado a ¿quién? A la A más M más X. Entonces, este A más M más X también tiene que ser igual a estas sumas. Y entonces, en resumen, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? Si yo formo una cuadrícula solamente con los exponentes, miren, los exponentes van de esta manera.
Los exponentes sería, el exponente aquí es A, luego B y luego C. A, B y C. Aquí es M, N y Q. Aquí es M, N y Q. Aquí es X, Y y Z. Acá sería X, Y y Z. Y por lo que acabamos de ver, estos con estos de acá son iguales. Es decir, que si nosotros sumamos estos números y esta suma, los tres tienen que ser iguales. Y también tiene que ser igual a la suma en esta columna. O sea, aquí también tiene que ser S. Y también acá S. Y también acá S. Al final, ¿qué pasa con los exponentes? Nos damos cuenta que los exponentes en realidad están formando un cuadrado mágico aditivo. Entonces, con el 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta el número 9, se está formando un cuadrado mágico aditivo. Ah, ya, pero si es un cuadrado mágico aditivo con los números del 1 al 9, eso ya me hace recordar a algo. Ya ustedes saben, y eso lo hemos visto hace un momento, ¿cuál es el número que va en el casillero central? El número que va en el casillero central sería 5. ¿Sí? Fíjense ustedes lo que hemos acabado de hacer hace un momento. Con los números del 1 al 9, un cuadrado mágico aditivo, el del centro era la quinta parte de la tercera parte de la suma total. Bien, entonces ya con eso tendríamos que en el centro va a ir 5 elevado a la quinta, donde aquí va a ser pues n. Entonces acá en el centro sería 5 a la quinta. Ya está. Bueno, como en el centro va a ir 5 a la quinta, mire, se puede, si desean pueden llenar ahí con las potencias que se ha dado con esos exponentes. Entonces en el centro va a quedar así. Listo. ¿Y cuánto es 5 a la quinta? 5 a la quinta es 3125. Y como en el ejercicio nos estaba pidiendo suma de cifras, allá, entonces esa suma de cifras tiene que ser igual a 11. Es decir, ahí sale la alternativa C. ¿Sí? Bien, entonces, repitiendo, ¿no? Repitiendo esto. Como aquí queríamos construir, o haciendo un resumen, ¿no? Como queríamos construir con los números desde 5 hasta 5 a la novena un cuadrado mágico multiplicativo, entonces al analizar de esta manera nos hemos dado que los exponentes, sus exponentes, formaban un cuadrado mágico aditivo. Y como el cuadrado mágico aditivo nosotros ya lo conocemos, allá entonces ya sabíamos que en el centro tenía que ir el 5. ¿No? Porque es un cuadrado mágico aditivo formado por números del 1 al 9. Como en el centro va ahí el número 5, entonces en el cuadrado mágico multiplicativo, el número central va a ser 5 a la quinta. Y 5 a la quinta sería 3125. ¿No? Suma de cifras, 11. Ahora, la pregunta, ¿no? Profe, ¿y para qué ha hecho esto? Allá, lo que pasa es que esto les dije que lo iba a hacer solamente para que ustedes vean, ¿no? Cómo también se puede hallar este producto mágico. ¿Ya? Muy bien. Ya, pero tal vez por ahí alguien también puede recordar y decir, no, profe, pero yo he visto que hay algunas propiedades. Sí, hay algunas propiedades para cuadrados mágicos multiplicativos. ¿Cuáles son? Bueno, son casi similares a los cuadrados mágicos aditivos. Nada más que, como el propio nombre dice, en los aditivos utilizábamos ¿qué cosa? En los aditivos se utilizaba las sumas. Acá vamos a utilizar los productos. A ver, me dejo entender de esta manera. Si ustedes saben que aquí va A y aquí va B, antes en el aditivo poníamos A más B sobre 2, o sea, la media aritmética. Esta vez vamos a poner la media geométrica, o sea, raíz cuadrada de A por B. ¿Ya? Igualito, si aquí conoce C, entonces acá tiene que ir raíz cuadrada del producto de estos dos, de B por C. Producto porque estamos en cuadrado mágico multiplicativo. Y así, si aquí vale D, entonces acá sería raíz cuadrada de A por D. Y si este es D y esto es C, entonces aquí sería raíz cuadrada de C por D. Profe, y con el centro también cumple lo mismo. Si acá le llamas al producto P, entonces al centro le llamas X, entonces P va a ser igual. Ya no ya a 3X. Era 3X porque sumabas X más X más X.
Pero como acá estás multiplicando, sería x por x por x. En otras palabras, sería x elevado al cubo. Entonces, el producto mágico es x al cubo, ¿no? ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, pues, ¿no? Si acá es 5 a la quinta, ¿qué pasa si 5 a la quinta yo lo elevo al cubo? Ah, esto sale 5 a la 15. Y 5 a la 15 es justamente este producto, pues, vean, ese producto. Ujú. Ya está. Entonces, eso sería, pues, un cuadrado mágico multiplicativo, ¿no? Estas propiedades. Claro que en todos los ejercicios o en algunos ejercicios siempre hay que ir adecuándolas de manera conveniente. ¿Ya? Listo. No sé si tienen alguna duda, dudas, consultas. Hasta ahí recién hemos acabado el cuadrado mágico de orden 3. Nos faltaría 2 cuadrados mágicos. ¿Hay alguna duda o todo queda claro? ¿Cuál? Ah, ya, todos los demás datos. Ya la construcción de acá, pues, miren, como este era un cuadrado mágico, aditivo, usted puede tener, pues, ¿no? La misma forma como hemos llenado el cuadrado mágico aditivo. A ver, acá lo voy a hacer, ¿ya? Acá. ¿Te acuerdas cuando hemos construido con los números del 1 al 9? 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el 9. Entonces, la distribución con los exponentes podría ser así, ¿no? Acá empieza usted con el 1, después por acá el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, por acá vendría el 7, el 8 y el 9. Este 9 se va acá, este 1 se viene por acá, este 3 se viene por acá, el 7 se viene por acá. Borramos y miren que los exponentes, acá está 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. Y si estos son los exponentes, entonces pone 5 a la cuarta, 5 a la novena, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la quinta, 5 a la séptima, 5 a la octava, 5 a la 1 y 5 a la sexta. Es que son justamente esos. Por eso que les decía en este ejercicio, por más que nos pedía cuadrado mágico multiplicativo, la forma del problema hacía que sus exponentes formen un cuadrado mágico aditivo, ¿no? O sea, dependía de eso. Por eso es que era un poco especial este ejercicio. Uh-huh. Profe, así no viene en el examen, ¿no? Bueno, les acabo de indicar, ¿no? Que sí, más no recuerdo, hace un par de años creo que vino en un examen de la pre. Algo similar. Muy bien, jóvenes. Bueno, nos está ganando un poquito el tiempo. Vamos a ir a nuestro descanso, vamos a hacer nuestro receso, ¿ya? Después del descanso hacemos los cuadrados mágicos de orden 4 y orden 5, que eso sí lo vamos a hacer más rápido, y de ahí a nuestros problemas, ¿ya? ¿Sí? Entonces continuamos después del descanso. Ya listo, continuamos, ¿ya? Muy bien, continuamos, ¿ya? Continuamos, por favor. A ver. Aquí estábamos, ¿no? Bueno, entonces nos habíamos quedado en este último ejercicio, ¿no? Entonces, recopilando un poco lo que se había trabajado en este último ejemplo de cuadrado mágico multiplicativo. Teníamos estos números que eran potencias de 5, nos pedían la suma de cifras del casillero central. Entonces, si considerábamos así, tal y como está, nosotros con las potencias de 5 nos dábamos cuenta que los exponentes en realidad formaban un cuadrado mágico aditivo. Y una vez que tienes ese cuadrado mágico aditivo, hallabas el casillero central, que nosotros ya lo habíamos calculado ya en un ejercicio anterior. Y como ya teníamos ese cuadrado, ese casillero central, entonces reemplazábamos y con eso ya teníamos cuál era el número que estaba pues en el centro, ¿no? Y eso de ahí ya dábamos como respuesta la suma de las cifras.
Ahora, las propiedades, como ustedes pueden ver, estas propiedades también son sumamente importantes, ¿no? A veces hasta con este ejercicio o con estas propiedades sale más rápido, ¿no? Es más, si ustedes hacen la comparación, el ejercicio hubiese salido más rápido porque inicialmente habíamos calculado cuál era P. Entonces, si ustedes tenían P, que es 5 elevado a la 15, es igual a X elevado al cubo, entonces sacaban raíz cúbica acá, y les salía que X era igual a 5 a la quinta. Y salía más rápido con esta propiedad, ya sin necesidad de estar analizando de esta parte aquí de la derecha, ¿no? Entonces, pero la idea era que ustedes primero se familiaricen con la definición y después ya con la propiedad. Luego, para los ejercicios ya pueden utilizar incluso ambas, ¿ya? Entonces, ahí se están dando las herramientas necesarias. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es el cuadrado mágico, subiendo ya de dimensión. Vamos a hablar cuadrado mágico de orden 4, ¿ya? A ver, bueno, para hacer el ejemplo, ya sabemos cuál es la definición de cuadrado mágico, ¿ya? Para poder ver cómo se hace la construcción de un cuadrado mágico de orden 4 con los 16 primeros números naturales, o perdón, números enteros positivos, sería de esta manera, ¿ya? Como son acá 16 casillas, debe cumplir que la suma de los números en las filas tiene que ser la misma. Ahora, igual como hemos hecho en la técnica para los de 3×3, vamos a hacer así. Si yo sumo S más S más S más S, sería 4 veces S. Pero ese 4 veces S sería toda la suma de los números que se encuentran aquí, que eso ha de ser igual a la suma del 1 al 16. ¿Sí? Bien, allá, de acá puedo hallar S, pues, ¿no? Entonces, 4 veces S va a ser igual a la suma del 1 al 16 por la fórmula de los números, de los primeros números naturales. Eso sería 16 por 17 entre 2, y esto quedaría 136. Entonces, si 4S es igual a 136, allá, entonces el 4 cuando pasa a dividir, vamos a tener que S es igual a 34. Es decir, ya la suma que acá debe de cumplirse luego de hacer el llenado respectivo, es que esa suma debe de salirnos 34. Profe, había una formulita que me enseñó para el de orden 3. ¿Acá también cumple? Sí. Pero, ojo, exclusivamente cuando los números son del 1 al 16, la formulita sería así. La suma, o esta constante mágica, es 4 por 4 al cuadrado más 1 sobre 2. ¿No? Claro, 4 al cuadrado, 16, más 1, 17. Por 4 entre 2, esto sale 34 también. ¿Ve? Entonces ahí sale 34. ¿Ya? O sea, también se cumple, ¿ah? También se cumple. Muy bien. Ahora, ¿y cómo es la construcción de un cuadrado mágico de orden 4? Porque recién hemos visto cómo se hallaba la suma. A ver, la construcción sería de esta manera. Ojo, y esto lo voy a subrayar, ¿ah? Una forma práctica de hacer la construcción de este cuadrado mágico sería así. Empezamos colocando todos los números del 1 al 16, así en ese orden, ¿ah? Del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12 y del 13 al 16, así. Nada más, así lo colocamos, ¿ah? Y ahora, teniendo en cuenta esta diagonal y esta otra diagonal, vamos a intercambiar los números que se encuentran a igual distancia del centro en cada diagonal. Por ejemplo, este 4 con este 13 lo vamos a cambiar. Este 7 con este 10 también lo vamos a cambiar. Igualito vamos a hacer para este otro lado. Este 1 con este 16 lo cambiamos. Y el 6 con el 11 también lo vamos a cambiar. ¿Sí? A ver, así. Si nosotros tenemos esto, ahí están los números, cambiamos el 1 con el 16, después dijimos el 4 con el 13, luego vamos a cambiar acá adentro el 6 con el 11, y por último vamos a cambiar el 7 con el 10. ¿Y qué sale? Allá sale que la suma de estos 4 números es 34. Y si sumas por acá, 34. Y si sumas por este lado, 34. Y si sumamos por acá, 34, por acá 34, y así sucesivamente. Siempre la suma de los números aquí tiene que ser 34. ¿Ya? Por acá es 34. ¿Ven? Acabamos de construir un cuadrado mágico aditivo de orden 4. ¿Con qué números? Con los números del 1 al
16. Ahora, cabe resaltar aquí que para estos cuadrados mágicos de orden 4 que hemos construido, esa técnica de colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta el 16, esa misma técnica no solamente funciona del 1 al 16, sino también funciona cuando ustedes tienen una progresión aritmética. Si ustedes le dieran una progresión aritmética, por ejemplo, pares, ¿no? Entonces empezarían colocando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, así sucesivamente y continúas con los 16 primeros pares. Intercambias los números que se encuentran en las diagonales a igual distancia del centro y ya está. Ya tendrías un cuadrado mágico. ¿Ya? Bien. Profe, ¿hay algunas propiedades? Sí. ¿Cuáles serían las propiedades que se pueden encontrar? A ver, primera propiedad. ¿Qué pasa si sumas 16 más 4 más 1 más 13? Allá, 34, claro. Entonces la suma mágica va a ser igual a la suma de los números que se encuentran en las esquinas. ¿Ya? Toda la suma de los números que están en las esquinas, eso te da la suma mágica. Ya, pero más todavía, ve. Si acá sumas estos dos, 14. Si sumas estos dos, va a ser un total de 20. 20 más 14, 34. O sea, la suma mágica también es la suma de estos que se encuentran en los extremos. ¿Ven? Ya, y de manera similar, miren, acá suma 5, acá suma 29, 29 más 5, 34. Entonces, de forma análoga también se cumple para esto. Y, bueno, los que investigaron un poquito más también se darán cuenta que acá en la parte central, esos también suman un total de 34. Entonces, esa de ahí serían pues las propiedades que se cumplen para los cuadrados mágicos aditivos de orden 4. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, eso sería todo lo que teníamos que hablar sobre cuadrados mágicos de orden 4, ¿no? Básicamente quería mostrarles acá la construcción, cómo se construyen nada más los cuadrados mágicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el cuadrado mágico de orden 5. ¿Cómo serían los cuadrados mágicos de orden 5? Bueno, la construcción va a ser en realidad similar a al cuadrado mágico de orden 3. Similar, ¿eh? Similar nada más. A ver, a manera de ejemplo, vamos a construir el cuadrado mágico de orden 5 con los números del 1 al 25. ¿Ya? Ya, pero también podríamos hallar, también se puede hallar esto, la suma constante, ¿no? Claro, la misma técnica que en los ejercicios, que en los ejemplos anteriores. Si acá tengo S más S más S más S más S, sería 5S. Y 5S sería la suma de todos los números que están acá. Que esos serían los números del 1 al 25. ¿Qué más? Ya sumamos, pues, ¿no? La suma del 1 al 25, ese será 25 por 26 sobre 2. Y eso nos va a quedar un total de 325. Entonces, con eso de ahí ya tenemos que 5 veces S es igual a 325, de donde el valor de S va a ser igual a 65. Ya está, ya tendríamos la suma. Profe, ¿se puede generalizar con los números del 1 al 25 igual a las formulitas anteriores? Sí. Cuando tienen números del 1 al 25, entonces se puede considerar de esta manera. La suma mágica va a ser igual a 5 por 5 al cuadrado más 1 sobre 2. Claro, 25 más 1 entre 2 nos va a quedar 13. Por 5, 65. Esto sale 65. ¿Ya? Bien, entonces esa sería pues la forma de hallar esa suma mágica. Profe, ¿y la distribución? Ya, ahorita vamos a hacer en la siguiente diapositiva, hacemos la distribución. ¿Cómo les dije que íbamos a hacer la distribución? De manera similar a las de orden 3. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer acá. Ojo, nuevamente, y esto estoy resaltando, una forma práctica de construir un cuadrado mágico de orden 5 por los primeros 25 números sería de esta forma. Aquí está la cuadrícula de 5 por 5. En esa cuadrícula de 5 por 5, esta vez, en los lados de la cuadrícula vamos a agregarle 4 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Igualito por acá 4, por aquí 4 y por acá 4. Ya le agregamos 4 cuadraditos. ¿Qué más? Ahora vamos a colocar los números en forma similar, pues, ¿no? Empezando siempre, ustedes pueden empezar en cualquiera de estos, ¿ah? Cualquiera de estos. Y siempre en diagonal, esta vez, pues, de 5, ¿no? Entonces sería así.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Y qué hacemos ahora? Allá, una vez que ustedes ya tienen esto, ahora estos números que se encuentran acá tienen que ser trasladados en la parte del otro lado. A ver, ¿qué lado? Este de acá, él y él se van a venir aquí al frente, acá en estos casilleros. De la misma manera, estos otros tres se van a venir para acá en estos casilleros. ¿Ya? Y así ve, miren, ahí está, en los casilleros vacíos, ahí se viene el 1, acá va a venir el 2, aquí va a venir el 6. De forma similar, aquí va a venir el 16, acá viene el 22, aquí va a venir el 21. Acá viene el 64, perdón, el 24, ahí viene el 20 y aquí viene el 25. Y lo mismo, estos otros van ocupando estos tres casilleros que están acá al frente. Por último, desaparecemos esto y miren, lo que nos queda es un cuadrado mágico aditivo de orden 5. Donde esta suma, por acá, si ustedes lo suman, va a salir 65, acá 65, aquí 65, por este lado 65, por acá también 65. Y así, todas estas sumas va a salir 65. En cada una de las filas, en cada una de las columnas y en cada una de las diagonales. Ya está. Entonces, esa de ahí sería pues la forma. ¿Ya? Bien. Fíjense que, a ver, nuevamente, la observación. Esta técnica que hemos dado, que hemos puesto los números del 1 al 25, ¿no? Empezando acá, 1, 2, 3, 4. Esa no solamente va a estar reservada para los números así consecutivos del 1 al 25. Eso también funciona cuando ustedes tienen cualquier progresión aritmética. Si tienen una progresión aritmética con 25 términos, pueden hacer de esta manera y les va a salir un cuadrado mágico. ¿Ya? Listo. Profe, propiedades. Ya, esta vez, como les había mencionado, estas propiedades que les voy a dar va a estar netamente reservados para esta forma de construcción, o sea, para esta de acá. Porque si ustedes cambian de forma de construcción, no se va a cumplir esta propiedad, ¿ya? Pero para los que desean acá obtener una formulita, la formulita sería así. Si ustedes suman 13 más 15 más 11 más 23, eso de ahí, y lo dividen entre 4, eso les va a dar el término central. Siempre, siempre. O sea, si sumas A más E más U más Y, eso entre 4 te va a dar el término central. Y de igual manera, si sumas el más esto y lo divides entre 4, también te va a dar el término central. O sea, esto te va a dar M. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. Pero eso se cumple, vuelvo a repetir, solamente para esta forma como se ha estado llenando, ¿no? Si se cambia de técnica de llenado, ya no se va a cumplir estas propiedades que les estoy dando. En cambio, para los de orden 3 que estaban bien estudiados, ahí sí, cualquier manera como ustedes llenen, siempre esas propiedades de orden 3 se va a cumplir. ¿Ya? Listo. Muy bien. Con eso prácticamente se estaría acabando todos la parte teórica. Ya, toda la parte teórica. Ahora nos quedaría solamente ponernos a desarrollar nuestros ejercicios. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Calladitos ahí. Ya, ahora, vamos a afianzar los conceptos con los ejercicios, ¿ya? Con los ejercicios ahí vamos a continuar, ¿no? Pero veo que no escriben nada, no hay dudas. Por lo que veo, no hay dudas, ¿no? Ya, entonces, vamos a hacer los ejercicios. Y empezamos con el problema número 1. No sé si habrán hecho el ejercicio número 1, cuánto les sale. Dice así, ve. Azucena escribe el número 0 o el 1
en cada casillero de una cuadrícula de 5 por 5, de manera que cada cuadrado de 2 por 2 de dicha cuadrícula contenga exactamente 3 números iguales. ¿Cuál es la máxima suma posible de todos los números escritos en la cuadrícula? 21, ¿no? Claro, excelente. Ahí sale 21. Ya, a ver, ¿cómo hacemos? Dice, tenemos acá a nuestra amiga Azucena que quiere escribir el número 0 y solamente el 1. ¿Dónde? En una cuadrícula de 5 por 5. Pero, ojo, nos dice, ¿cuál es la máxima suma posible de todos los números que se escriben acá? Ah, ya. Entonces, si quiero máxima suma posible y voy a escribir solamente el 0 y el 1, entonces de hecho que el 1 se tiene que escribir más veces. Esto tiene que haber la máxima cantidad. Y del 0 tiene que escribirse la menor cantidad posible. ¿Ya? Entonces debe haber más unos y debe haber menos ceros. Ah, pero ¿cuál es la propiedad? Dice que en cada cuadrado de 2 por 2 siempre debe de tener 3 números iguales. Ah, ya. Por ejemplo, acá hay un cuadrado de 2 por 2. Ahí debe de haber 3 números iguales. Pero como yo quiero que haya más unos, allá, entonces de hecho que esos 3 tienen que ser los unos, pues. Entonces por acá puede ir, no sé, de repente 1, 1, 1 y acá 0. Profe, yo no quiero ahí, yo quiero que acá esté el 0. Bueno, no sé, pues si quieres acá el 0, ponle acá 1. Profe, no, yo lo escribí acá le puse el 0 y acá el 1. También. Pero lo importante es que en cada cuadrado debe de haber 3, en este caso, como queremos máximo, 3 unos y un 0. ¿Sí? Profe, acá también 3 unos y un 0, pero ya hay 2 unos. Ya, entonces si quieres acá le pones 0 y acá 1. Acá en este, 3 unos y 2 ceros. Acá le faltaría un 1, 1 porque ya está un 0 en este cuadrículo. Y así hay que terminar de llenar, ¿no? Pero debe de haber alguna manera de cómo garantizar que lo que vamos a encontrar es máximo, ¿no? Entonces, si van a haber más unos, entonces hay que tratar de escribir la menor cantidad de ceros. Para eso identifiquemos algunos cuadrados especiales. A ver, no sé si ustedes comparten la misma idea, pero miren, en este cuadrado y este cuadrado hay números repetidos. Y esos números repetidos, pues que sea lo menor posible, que sea el 0. Profe, pero se repite 2 de ellos. Claro, 2 están para estos 2 cuadrados. Pero si ustedes se fijan por acá, esta cuadrícula se repite ahora para los 3. Para el primer cuadrado, el segundo, el de acá abajo, el tercero. Y más aún, se repite para 4. Es decir, aquí en esta cuadrícula, ¿qué podríamos colocar? Si nosotros colocamos un 0 nada más, alrededor lo podemos completar con puro unos y ya estaría cumpliendo la condición deseada. En esta cuadrícula va a haber 3 unos, aquí 3 unos, aquí 3 unos y aquí 3 unos. Ya está. Y con un 0 nada más hemos logrado escribir esa cantidad de unos. Entonces ya se podrán imaginar cuáles son estos casilleros importantes, ¿no? Entonces el casillero importante va a ser él. Este otro también, profe, claro, porque acá alrededor puedo escribir por unos. Profe, y este otro también, porque acá alrededor puedo escribir unos. Y acá, allá, porque acá alrededor también puedo escribir unos. Ya está. Entonces ya podemos ir llenando, ¿no? Con la idea que les dije. Entonces van pasándolo en limpio. En esta cuadrícula, acá pongo 1 y acá 0. ¿Ven? Entonces va a estar 1, 1, 1, 0. La siguiente cuadrícula, como ya está el 0 acá, completo acá con unos. Siguiente cuadrícula, como ya hay 2 unos, acá hemos dicho que vamos a poner 0. Pongo 0, acá le falta 1. Siguiente cuadrícula, acá sería unos. La parte de acá abajo, aquí, como ya está el 0, falta unos. En la siguiente, como ya está el 0, falta un 1. En la siguiente, como ya está el 0, falta un 1. En la siguiente, como ya está el 0, falta un 1. ¿Ven? Y se va completando. En esta cuadrícula dijimos que acá hay que poner 0 y acá le faltaría un 1. En esta otra cuadrícula ya está el 0, acá le falta un 1. En la siguiente cuadrícula, acá le colocamos solamente 0. Siguiente cuadrícula, allá, aquí le falta un 1. Y los demás ya se dan cuenta que acá falta 1, 1. Acá saldría un 1 más. Acá un 1 más. Y acá un 1 más. Y ya se acabó. Suma de todos los números escritos, 21. Y 21 efectivamente se encuentra en la alternativa A, como me habían indicado. ¿Ya? Ya está. Entonces ahí ya tenemos ya la respuesta para este ejercicio, ¿no? Ahí sale la alternativa A. ¿Sí? Muy bien.
Continuamos. Siguiente ejercicio. A ver, vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. ¿Hicieron la 2? Alternativa para la 2. A ver. ¿Qué dice el ejercicio 2? Casita, exacto, excelente, ahí sale la C. Dice, en los triángulos más pequeños de la figura deben escribirse los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De tal manera que los 6 números más pequeños, perdón, los 6 triángulos más pequeños que conformen un hexágono tengan los 6 números distintos. Algunos de los números ya se han escrito. ¿Qué número debe de ir en el triángulo sombreado? Allá. O sea, yo quiero averiguar qué número tiene que ir aquí. Bueno, los números en cada uno de estos triangulitos pequeños tienen que ser del 1 al 6. Pero acá hay una condición. Dice que, por ejemplo, miren, en este de acá, en este hexágono, que está formado por esos 3 triángulos, perdón, por esos 6 triángulos, acá dice tienen que estar todos los números del 1 al 6. Por ejemplo, si es el 1, 2 y 3, allá, entonces, no sé, de repente acá falta el 4, 5 y 6. Pero no puede ir de cualquier manera, porque miren que acá hay otro hexágono donde aquí tienen que estar los números del 1 al 6. Entonces no debe haber números repetidos, pero acá está el 5, entonces se está repitiendo. Bueno, por lo tanto, aquí no puede ir 5 ni puede ir 4, porque el 4 está acá. Entonces la única posibilidad sería que esté el 6. ¿Sí? Y así sucesivamente debemos de seguir nosotros llenando. Pero no hay que perder de vista nuestro objetivo. Nuestro objetivo era hallar este casillero sombreado. ¿Ya? Entonces me voy a concentrar en él. Bueno, entonces voy a trabajar en las casillas que están cerca a él y que tengan mayor cantidad de datos, pues, ¿no? Por ejemplo, para la parte de acá arriba no me conviene porque hay solamente ahí 3 números. Pero en cambio, en la parte de acá abajo, ahí sí hay más números, ¿ven? Entonces voy a trabajar por donde hay más datos. Entonces ahora voy a ponerme a calcular quién es este triangulito, ¿no? Que está pues más cercano porque ahí hay más datos. Bueno, entonces lo vamos a pintar ahí de algunos colores. Espero que se note. Aquí está, este de aquí es de rojo, este de acá es de rojo, y este otro que acá está apareciendo de verde. ¿Qué pasa en ese rojo y este de acá de verde? Allá, en este de rojo y este de verde hay alguien que se intersecta. ¿Quién es? Estos dos casilleros. Si estos dos casilleros se están intersectando, allá, entonces yo puedo hallar él. Pero miren, este para el de rojo no puede ser ni 2, ni 5, ni 4. Y para el verde no puede ser ni 4, ni 6, ni 3. O sea, no puede ser ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Entonces quedaría que sea pues 1. ¿Ven? Entonces ya está. Ya tenemos ahí que va a ser 1. Bien. Otro casillero que puedo hallar podría ser el que está pegado a él. Por ejemplo, este tipo de aquí. Y para eso vamos a utilizar el de celeste. El de celeste. ¿Quién es el de celeste? Bueno, el de celeste ahora, miren, todo este de aquí es el de celeste. ¿Qué más? Y también vamos a utilizar el de morado. Profe, ¿quién es el de morado? Allá, el de morado, aquí está. Ahí está el de morado. Ya, ¿qué vamos a hacer con estos dos? Los casilleros que se intersecan son estos dos. Estos. Entonces yo puedo hallar él. Pero en el de celeste, este casillero no puede ser ni 1, ni 2, ni 3. En el de morado no puede ser ni 3, ni 5, ni 6. O sea, este casillero no puede ser ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 6. Entonces tiene que ser el 4, pues. Listo. Como ya tenemos esto, ahora vamos a utilizar el de amarillo y el de morado. Profe, ¿cuál es el de amarillo? No veo. Ya, lo voy a poner con otro color, ¿ya? Aquí, este de aquí es el de amarillo, este de acá. Entonces vamos a usar ahora en este casillero de amarillo y el de morado. El de morado sí lo vemos. Y de ahí, justo este es el casillero sombreado que está. Pero según el de amarillo no puede ser ni 1, ni 6, ni 5. Y según el de morado no puede ser ni 5, ni 6, ni 3, ni 4. O sea, en este lado no puede llevar el 1, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Entonces ahí tiene que ir el 2. Y como ahí tiene que ir el 2, y es la única posibilidad, no hay más,
Entonces acá tiene que salir la alternativa C. ¿Ya? En el casillero sombreado es la C. ¿Ya? Profe, ¿qué? ¿No hay que llenar todo? No, pues no nos está pidiendo llenar todo. Solamente nos está pidiendo determinar ahí el casillero sombreado. ¿Sí? Pero ahora, si desean ustedes, pueden practicar un poco más y pueden terminar de llenar, ¿no? Listo. Entonces, esa sería la resolución de ese ejercicio número 2. Continuamos. Veamos ahora el ejercicio número 3. No sé si ya hicieron la 3. ¿Alguna clave para la 3? A ver, el ejercicio número 3 dice así. Barco 2, ¿no? Excelente, muy bien. A ver, dice así. En el siguiente gráfico se colocan fichas del 1 al 7. Ojo con esto, fichas del 1 al 7. ¿Cuántas fichas deben ser cambiadas de lugar como mínimo para que la suma de cada fila formada por 3 fichas sea la misma y la menor posible? ¿Ya? A ver. Dice que se han colocado estas fichas, pero hay que cambiar, dice. ¿Cuántas fichas deben ser cambiadas de lugar como mínimo? ¿Para qué? Para que la suma de los 3 números, dice, en cada fila tiene que ser la misma. O sea, si esta suma acá te sale S, esa suma tiene que ser igual a la de acá, S. Y también tiene que ser igual a la de aquí, S. Y también tiene que ser igual a esta suma por acá, S. ¿Ya? Entonces, esas sumas tienen que ser iguales. Bien, pero para garantizar lo que vamos a cambiar, ¿no? Y no estar allí haciendo tanto al tanteo, voy a utilizar una técnica que ya hemos visto nosotros. ¿Se acuerdan cuando hemos visto distribuciones, justo el segundo ejemplo, y en esos de ahí las sumas eran constantes? Entonces, vamos a asumir ello, ¿ya? Voy a asumir que ya está tal y como queríamos, y esto va a ser S más S más S más S. O sea, tenemos 4 veces S. Dentro de esos 4 veces S, hay casilleros que se repiten. Este casillero A, este casillero B, este casillero C, este casillero D y este casillero E se repiten. Entonces, este A, como se repite 1, 2 veces, entonces le quito aquí una vez. Este B, como se considera 1, 2 veces, allá, entonces le quito una vez B. Lo mismo al C, para este 1, 2 veces, le quito una vez C. Y así le quito una vez D y le quito una vez E, que son los que se repiten. ¿Y cuando se le quita una sola vez? Bueno, ahora sí. El resultado que nos está quedando sería solamente los números del 1 al 7. Y los números del 1 al 7 sería 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta el 7. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos los números del 1 al 7. Entonces, 4 veces S va a ser igual. Estos que están restando pasa al otro lado sumando y quedaría como A más B más C más D más E. Más. Y la suma del 1 al 7, bueno, ese sería 7 por 8 sobre 2. O sea, 28. Entonces tendríamos que 4 veces S es igual a A más B más C más D más E más 28. Ya, y ahí viene la condición, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que nosotros estamos buscando es qué cosa? Nosotros estamos buscando que esta suma de acá, esta suma sea la menor posible, Ojo, lo que nosotros queremos es que esa suma sea la menor posible, ¿ya? Entonces, para que esa suma sea la menor posible, allá, entonces los números que acá se están repitiendo tienen que ser lo mínimo. Y lo mínimo sería 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces de esto tendríamos que 4 veces S, bueno, la suma del 1 al 5, eso sería 15, más 28, esto nos va a quedar 43. Profe, ¿no hay valor para S? Claro, no hay valor para S. Pero eso no significa que los cálculos que hemos hecho estén mal, sino que hay que hacer un reajuste. ¿Cuál sería el reajuste? El reajuste va acá, pues. ¿Ya? El reajuste sería de esta manera. Miren, como acá es 43 y el resultado tiene que ser un múltiplo de 4, entonces basta con agregar uno más, pues. Entonces le quitamos acá el 5 y le ponemos aquí el 6. Si le quito el 5 y le pongo el 6, ahora sí esto va a ser 44. Y aquí nos va a quedar que la suma
mínima posible sería igual a 11. Ajá, ahora sí, la suma mínima va a ser 11. Pero para eso, los números que se están repitiendo tienen que ser 1, 2, 3, 4 y 6. Ah, pero miren que aquí ya está el 1, acá ya está el 2, aquí ya está el 3, aquí ya está el 4. Ah, y lo que falta es solamente el 6. Allá, entonces ya sabe que voy a intercambiar, pues, ¿no? Este 6 se viene por acá y este 7 se viene para este lado. A ver, profe, ya. Vamos a intercambiar el 7 con el 6. Cuando el 7 se va arriba y el 6 se va abajo, si ustedes se ponen a sumar, esto sale 11. Si suman estos 3, esto sale 11. Si suman estos 3, esto sale 11. Y si sumamos estos 3, esto sale 11. Es decir, la mínima suma posible ahí va a seguir siendo 11. ¿Sí? Ya está. Y para eso se tuvo que cambiar solamente dos de esos números. Muy bien. Eso sería pues la resolución de ese ejercicio número 3. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, mírenme, como las técnicas que hemos estado dando lo podemos ir empleando de tal manera que se puedan utilizar adecuadamente, ¿no? Al menos para que nos dé una idea de recién ver cuál de ellos podría ser los que se cambian, como en este caso, ¿no? Ya, listo. Continuamos. Vamos a hacer la 4. ¿Hicieron la 4? ¿Alguna clave para la 4? Ajá, ahí está la clave. La C. 5, ¿no? Exacto. Muy bien. Dice que en cada uno de los 4 vértices y las 6 aristas del tetraedro de la figura se escribe uno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Para cualesquiera 2 vértices del tetraedro, la suma de los números escritos en estos vértices es igual al número escrito en la arista que los une. Si no se repiten los números 1 y la arista AD está escrito el número 9, ¿qué número se escribirá en la arista BC? Ya. A ver, dice que en cada una de estas aristas, perdón, de estos vértices, se tiene que escribir se tiene que escribir uno de estos números que va acá. ¿Sí? Un número diferente. Pero de tal manera que la suma de los números que están acá tienen que dar como resultado, dice, los números que deben de ir aquí en cada una de estas aristas. ¿Ya? Listo. Pero ya está el número 9 y nos está pidiendo calcular cuál es el número que va aquí, en BC. Entonces vamos a hallar en BC. Bueno, lo más natural sería, dado que no hay más datos, es que como aquí está ya esta suma 9, entonces buscamos los números que sumamos me den 9. Bueno, lamentablemente ahí hay cuatro situaciones. ¿Ya? Entonces, si pones 3 más 6, 9, 5 más 4, 9, 8 más 1, 9 y 7 más 2, 9. Bueno, como son los únicos casos, son 4 casos y no hay aquí más datos, entonces no queda otra más que ponernos aquí a analizar. ¿Qué pasa si fuese 1 y 3? Perdón, el 3 y el 6. Si fuera el 3 y fuera el 6, allá, entonces acá tendríamos que colocar el resto de los números. ¿Sí? Pero, bueno, una idea sería esta, ¿no? En algún momento hay que colocar el 11, en algún momento hay que colocar el 8, que de hecho que estos, por ser los más grandes, tienen que ser pues la suma de otros números. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá ponemos el 5? Entonces acá sería el 8. En la parte de ahí atrás va a estar el 11, ¿ven? Ya está. Pero entonces, los únicos números que nos quedarían, ahí serían los demás. El 7 nos estaría quedando, el 2 nos estaría quedando. ¿Y dónde colocaríamos eso? Ah, si colocas acá el 2, esta suma va a ser 7, muy bien. Pero esta suma de acá del frente sería 5 y esta de aquí sería 8. Ah, entonces contradicción, ¿no? Porque no puede ir 8 y 8. Bueno, entonces, si nosotros tratamos de ubicar acá en los números, todos eso es lista de números, cuando el 6 está acá y el 3 está acá, llegamos siempre a una contradicción. Eso significa que el 3 y el 6 no pueden ir en esos lugares.
Bueno, y así tenemos que analizar caso por caso, ¿no? Como son 4 de ellos, yo les voy informando que el segundo y tercer caso, y eso ustedes si desean pueden verificarlo, estos dos ya no se va a cumplir tampoco. Ya no se va a cumplir. Lo que sí se va a cumplir y va a quedar como única opción sería para el 7 y el 2. ¿Ya? Entonces, si hacemos aquí para el 7 y el 2, colocamos por acá el 2, colocamos por acá el 7, y ahora empezamos a colocar el resto de números. Aquí, por ejemplo, puede ir el 1, de tal manera que esta suma salga 3. En la suma de ahí atrás va a salir 8. Acá arriba puedo colocar al 4 para que esta suma sea 5, por acá sea 11 y aquí al frente sea 6, ¿no? Y atrás ya hemos dicho que sale 8. Y ya están todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Ya está. Ah, pero como nos pedían BC, allá BC se encuentra ahí en número 5 y el número 5 se encuentra ahí en la alternativa C. ¿Sí? Ya está. Entonces, esa sería pues la resolución de este ejercicio. Sí, ahí. Había 4 casos, pero de ellos solamente cumple 2. Perdón, 1. Listo. Esa sería pues la resolución de este ejercicio número 4. Listo, continuamos. Siguiente ejercicio, ¿hicieron las 5? Las 5. Casita. Casita, casita. O sea, 5. No, estoy viendo mal. Perdón. Avión. Ah, ya, avión, ahora sí. Vi mal, disculpa. Bueno, dice que con las fichas de un juego completo de dominó se desea construir un cuadrado mágico aditivo, donde la suma de los números escritos en cada fila, en cada columna y en cada diagonal es la misma, cuya suma mágica es 10. En la figura se muestra el cuadrado mágico de las cuales se conocen los puntos de 4 fichas. Acá está, una ficha, 2 fichas, 3 fichas, 4 fichas. Y se desconocen los puntos de las otras 4. Claro, acá está, ve, esta ficha se desconoce, se desconoce, se desconoce y se desconoce. Bien, se muestra una de las fichas desconocidas con una de sus partes sombreada. Acá está. Dice, si los puntos que van en la parte sombreada de esta ficha es máximo, allá, entonces esta parte de acá tiene que ser máximo. ¿Cuántos puntos se debe colocar en la otra parte de la ficha? Allá me piden calcular cuántos puntos tiene que ir acá. ¿Sí? Ya está. Bien, ya está ya esto. Bueno, salvo que acá hay un detalle, ¿no? Nos dice con las fichas de un juego completo de dominó. ¿A qué se refiere con las fichas de un juego completo de dominó? Bueno, las fichas de un juego de dominó está dado por piezas rectangulares partidas en 2 cuadrados, donde en cada uno de los cuadrados puede ir desde 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Entonces, las combinaciones posibles ahí de estos números me va a dar el total de fichas de un juego completo de dominó. Y si hablamos de un juego completo de fichas de dominó, entonces se está refiriendo a que las fichas tienen que ser todas diferentes, ¿no? Porque es solamente un juego de fichas de dominó. Ya todas las fichas son diferentes. No puede haber fichas iguales acá. Bien, entonces si no hay fichas iguales, allá, entonces ahora vamos a ponernos a llenar. Profe, ¿por dónde empiezo? Allá. Como acá les están diciendo que este valor es máximo, y ustedes saben los números que son del 0 al 6, entonces vamos a empezar pues por el máximo valor. Por ejemplo, ¿puede ir el 6? A ver, si fuera 6, como la suma mágica es 10, porque eso dice en el dato del problema, la suma mágica es 10, entonces sería 6, 7, 8, 9, para llegar a 10 falta 1. Ah, y por acá, como esta suma mágica es 10, entonces sería 3, 4, 5, 6, para llegar a 10 sería 4. Pero esto no puede ser, porque acá hay una ficha 4-1 y acá hay otra ficha 4-1, fichas iguales. Y nosotros dijimos que tienen que ser diferentes porque nos habla de un juego de fichas de dominó. Entonces,
el máximo valor que puede ir ahí no va a ser 6 para este problema. Profe, entonces que sea el 5. A ver. Si es 5, 6, 7, 8. Para 10, acá sería 2. Si acá es 3, 4, 5, 6, 7. Para 10, acá sería 3. Ah, ya, pero la ficha 3, 2 no aparece. Entonces está bien. Continuamos. Como esta ficha ya estaba dada, resulta que esto era 0. Entonces acá va a ser 4 más 0, 4. Más 3, 7. Para llegar a 10, acá sería 3. ¿Hay una ficha 5, 3? No, no hay ficha 5, 3. Entonces aquí nada más queda esto. Profe, entonces la respuesta es 3. Bueno, sí, la respuesta es 3 porque ya lo dijimos, pero hay que comprobar, pues, ¿no? O sea, no debe haber fichas diferentes, ¿ah? O sea, acá está 5, 6, 7, 8. Para llegar a 10 faltaría 2. ¿Qué más? Acá está 2, 3, 4, 5. Para llegar a 10 faltaría 5. ¿Hay ficha 5, 2? No, no hay ficha 5, 2. Siguiente. Acá está 2 más 4, 6, 7. Ah, entonces aquí está 3 para llegar a 10. Acá 5, 6, 7. Para llegar a 10 faltaría 3. Ah, ya. ¿Hay ficha 3, 3? No, no hay ficha 3, 3. Bueno, entonces ya está construido nuestro cuadrado mágico. Como ya está construido nuestro cuadrado mágico, aquí pasándolo en limpio, acá hemos dicho 5, 2, acá 3, 3, acá 3, 2 y acá 3, 5. Y así, el número que nos estaban pidiendo en este otro lado es el 3. Entonces ahí sale como respuesta la alternativa A. Listo. Muy bien. Ya está. Ya tenemos entonces ahí la resolución de este ejercicio número 5. ¿No? Un cuadrado mágico con fichas de dominó también. Bueno, ¿no? Es una buena aplicación ahí. Una situación ahí. Pero aquí la parte delicada era conocer esa parte, ¿no? O sea, que los números con cuál se estaba trabajando. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 6. A ver, vamos a hacer la pregunta 6, ¿ya? ¿Hicieron la 6? ¿Alguna alternativa para la 6? Nada. Ya miren. A ver si me captan la idea, ¿ya? La idea que les quiero decir. Y si me captan la idea, ya van a marcar ustedes de una vez la clave, hasta de repente sin escribir. A ver, dice así, ¿ve? En las casillas del tablero de 5 por 5 que se muestra en la figura se debe escribir los números enteros positivos de tal manera que los números escritos en casillas adyacentes, es decir, las que tienen un lado en común, difieren en 1. El número 3 ya está escrito en la esquina superior izquierda. Si el número 9 también está escrito en alguna casilla del tablero, ¿cuántos números escritos distintos hay como mínimo? Bien. A ver, acá, mucha atención, por favor, ¿ah? Mucha atención. Bueno, dice que aquí tenemos que escribir números enteros, pero con la condición de que dos números que comparten, que están en casillas adyacentes, difieren en 1. O sea, si acá está 3, acá debe de ir 4, porque la diferencia es 1. Profe, ¿acá le puedo volver a poner el 3? Claro, porque la diferencia es 1. Profe, ¿acá le puedo poner 2? Claro, porque la diferencia es 1. Ahora, acá tiene que ir un número especial. Por ejemplo, el 3, porque acá esta diferencia es 1 y esta diferencia es 1. Y así, profe, acá le puedo poner 4, claro, porque esta diferencia es 1, esta diferencia es 1, y así sucesivamente hay que terminar de llenar. ¿Ya? Bien, comprendido esto, ahora les digo así. Dice que, ojo con esto, ¿eh? Dice que el número 3 ya está escrito. Y en algún lugar está escrito el 9. Y me dice, ¿cuántos números escritos distintos hay como mínimo? Bueno, entonces yo les pregunto, ¿no? Si está el 3 y está el 9, y yo debo de unir el 3 con el 9 con números distintos que difieren en 1, entonces del 3 en algún momento tengo que pasar por el 4, tengo que pasar por el 5, tengo que pasar por el 6, tengo que pasar por el 7, tengo que pasar por el 8 y por último llegar al 9. Entonces, ¿cuántos números como mínimo distintos enlazan a ambos? 7. Ya está. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra clave? Nuestra clave sería 7. Profe, ¿y la distribución?
Ya la distribución ya esa es otra historia, ¿no? Que ahorita lo vamos a contar, por supuesto. Ya la distribución, pero ya analizado de esa manera, como va a ir del 3 al 9, entonces solamente bastaría con usar el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la distribución ya se puede empezar pues ahí colocando de repente así, ¿no? 3, 4, 5, 4, 5. Acá 4, 5, 6, 5, 6. Y así podríamos ubicar, ¿no? Pero lo importante es esto, que en la distribución, que esta no es la única, ustedes pueden encontrar otra, lo importante es que del 3 hay que pasar al 4, del 4 hay que unirlo con el 5, del 5 se une con el 6, del 6 se une con el 7, del 7 hay que pasar al 8 y del 8 se llega al 9. ¿Ven? Los 7 números que nosotros habíamos indicado. ¿Sí? Ya está. Por lo tanto, 7 números como mínimo unen pues al 7, al 3 y al 9, ¿no? Y no puede haber más. ¿Está bien? Listo. Ya está. Entonces ahí la respuesta sería la alternativa B. Se captó la idea, ¿no? Se captó la idea, ¿no? Ya teniendo la idea, ya el resto, ya buscar la distribución se hace más rápido, pues, ¿no? Se hace más rápido y ya se puede terminar de lleno. Bien, continuamos. A ver, siguiente ejercicio. Vamos a hacer el problema número 7. A ver, ¿qué dice en el ejercicio número 7? Uy, por el apuro, no les dije algo sobre el problema 7, aunque seguramente ustedes habrán descartado ya, pues, ¿no? Habrán descartado algo, ¿no? Porque es la única clave también que aparece. Aquí hay que ponerle mayor, ¿ya? Porque hay dos casos. El mayor está en las alternativas, pero el menor no está, así es que no nos preocupamos mucho, ¿no? Pero para que sea más preciso, debió de haber salido mayor. Dice así. El siguiente cuadrado mágico es multiplicativo, donde el producto de los números escritos en las casillas de las filas, columnas y diagonales es la misma. Si ya se han escrito algunos números, ¿cuál será la mayor suma de los números que se escribirán en los casilleros sombreados? Ya, entonces, yo quiero la mayor suma de los números que van en los casilleros sombreados. ¿Sí? Aquí. Bien. Entonces, empezamos, pues, ¿no? Empezamos acá. Bueno, al producto le voy a llamar P. Y justo como quiero los casilleros centrados, me voy a concentrar en esos, ¿ya? Ya, los casilleros sombreados me concentro en él. Entonces, aquí le llamo X. A ver, atentos, ¿ah? Por propiedad, ¿se acuerdan en cuadrado mágico multiplicativo que se cumplía? Si el centro es X, entonces el producto es X elevado al cubo. ¿Cierto? Eso de ahí es lo que les dije por propiedad. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué más? Bueno, pues entonces lo que se va a cumplir es esto. ¿Se cumple qué? El producto de estos tres debe de ser X al cubo. O sea, menos 18 por X por menos 8, esto de acá va a ser X al cubo. Bueno, de acá se va X con un X y aquí va a quedar X al cuadrado, ¿no? Entonces va a quedar menos por menos más, 18 por 8 va a salir 144. Entonces 144 es X elevado al cuadrado. Ah, y 144 es X al cuadrado. Ah, ya, entonces X debe de ser igual a 12 o si no, X tiene que ser igual a menos 12. ¿Sí? Ya está. Y de ahí salen los dos valores. Y como les dije, si yo quiero el mayor valor posible, de hecho que me conviene que aquí esté el 12. Profe, ¿y el producto mágico cuánto es? Ahora el producto mágico, P, tiene que ser igual a X, que ya sabemos que es 12 elevado al cubo. Ya está. Ahora, ¿y cómo hallamos eso? Ahora, como quiero la casillero sombreado, le llamo Y acá. Ahora, Y por X por 9 me debe de dar 12 al cubo. Entonces, Y por X, que ya sabemos que vale 12, por 9 me tiene que dar 12 elevado al cubo. Ah, ya, de acá cancelo un 12 y de acá un 12. Entonces va a quedar así. 9 veces Y va a ser igual. Mejor acá abajo lo escribo ya para que me alcance espacio. 9 veces Y va a ser igual a 12 al cuadrado. 12 al cuadrado, 144. Si el 9 divide el 144, nos va a quedar 16. Entonces Y va a ser igual a 16. Entonces Y ya sabemos que sale 16. Profe, falta este de aquí, que sea Z. Ya, le llamamos Z. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para hallar Z? Definición. Al de acá le llamo A.
Y el producto de estos tres tiene que ser igual al producto de estos tres. A ver, el producto de estos tres, acá sería menos 18 por 16 por A debe de ser igual a A por Z por menos 8. Se va este A con este signo menos con este menos se cancela, ¿cierto? Este 8 divide el 16, 16 entre 8 va a quedar 2, 2 por 18, 36. Entonces Z tiene que ser igual a 36. ¿Ya está? Bien, Z vale 36. Bien, si Z vale 36, entonces me pedía la suma de los casilleros sombreados, o sea, X más Y más Z. Si sumamos X más Y más Z, eso nos va a salir un total de 64. ¿64 con quién? Tomando esto de aquí, el máximo valor. Profe, y si hubiese tomado menos 12, ya con eso les va a salir el mínimo, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar, ya que he llenado incluso todo la casilla, ¿no? Entonces, acá sale 36 menos 24, 4, 16, 12, donde la suma de los números en los casilleros sombreados es 64. Y si ustedes hubiesen considerado con el 12, para los que desean comprobar, con el 12 acá, con el menos 12, acá les iba a salir una suma de 40. ¿Ya? Ya está. Pero como nos habíamos puesto ahí máximo, máximo, y era la única que estaba apareciendo en la alternativa, felizmente, ahí sería 64. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Eso sería la resolución del ejercicio número 7, ¿no? Entonces ustedes ven, ya conociendo las propiedades y también conociendo ahí las definiciones, eso nos ayuda bastante, pues, ¿no? Ayuda bastante para poder hacer la resolución del ejercicio. Bueno, y el ejercicio 8. No sé si hallaron el ejercicio 8. ¿Qué alternativa sale en la 8? ¿Ya? Y en el último ejercicio. A ver, dice de esta manera. Adela tiene un cuadrado mágico aditivo, es decir, donde la suma de los números escritos en las filas, columnas y diagonales es la misma. Pero es un cuadrado mágico, dice, de 5 por 5, tal como se muestra en la figura. A ella le falta escribir los siguientes números: 28, 31, 43, 52 y así hasta el 79. Si Adela logra escribir todos los números cumpliendo satisfactoriamente las condiciones del cuadrado mágico, ¿cuál es la suma de los números que se encuentran en las casillas sombreadas? ¿Ya? Entonces vamos a hallar, dice, la suma de los números que se encuentran en casillas sombreadas. Muy bien. A ver. Ya, ojo. Vamos a hacerlo así. Observen algo. Si ustedes se fijan estos números, les están dando todos los números que deben de ir acá. Si buscan el menor es 7. Después sigue el 10. Después sigue el 13. Después del 13 sigue el 16. Después sigue el 19. ¿Sí? Y así sucesivamente continúa en quién. 22, 25, 28, 31, 34, 37, ¿dónde está? Acá está, 37, 40, 43, 46, 49, 52 y así hasta el 79. No sé si se han dado cuenta, pero estos números que están acá guardan una relación. ¿Qué relación guardan? Es que ellos forman una progresión aritmética de razón 3. Profe, ¿y de qué me sirve que esto es una progresión aritmética de razón 3? Ah, ya, ¿se acuerdan lo que les dije? Que si ustedes tienen una progresión aritmética, entonces la construcción del cuadrado mágico también es similar a como les había enseñado, ¿no? Es decir, voy a agregar aquí 4 cuadraditos. Agrego por acá otros 4 cuadraditos. Agrego por acá otros 4 cuadraditos y agrego por acá otros 4 cuadraditos. Y empiezo a listar de acuerdo a cómo está aquí. Como el menor es el 7, entonces el 7 debe de venir por uno de estos lugares. Como se ha trasladado, entonces mira, el 7 tiene que venir acá. Entonces sería 7, 10, 13, 16, 19. Por acá va a seguir 22, 25, 28, 31, 34. Luego continúa 37, 40, 43, 46, 49.
Después viene 52, 55, 58, 61, 64. Después de 64 viene 67, 70, 73, 76 y 79. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, este 7 va acá al frente y ya está. El 10 va por acá y ya se encuentra. El 22 ya está por acá. Entonces ya están en su lugar, así es que eso lo quitamos, coinciden. ¿Qué más? El 64 viene por aquí. El 79 se iría por este lado. Y el 76 viene por este lado. Ya está. Bien. Ahora, el 16, 19, 34. El 16 ya está en su lugar. El 19 también. El 34 también. Y ahora faltaría solamente esto. El 52 viene por este lado. Acá vendría el 70. Y por este lado sale el 67. Y ya está. Ya tenemos entonces todos los números ahí ubicados. La suma de los números que están en los casilleros sombreados sería 28 más 31 más 58. Esa suma sale 117 y 117 se encuentra en la alternativa A. ¿Ya? Bueno, a ver, pasando en limpio todas las distribuciones acá de los números, ahí pasándolo en limpio, tendríamos de esta manera. Ya está completado. Donde la suma de los números escritos tiene que ser igual a 117. Muy bien, y eso sería todo, pues, ¿no? Eso sería todo. Eso sería todo la resolución. Ya, con eso de ahí ya quedaría completo los ejercicios. Se acabó. Bueno, faltaría solamente dictar las... Vamos a dictar las claves de los propuestos, ¿ya? A ver, vamos a dictar los propuestos. A ver, pregunta número 1 para los propuestos. Dice así. 1 sale casa, 2 sale barco, 3 sale avión, 4 sale casa, 5 avión, 6 casa, 7 dado y 8 avión, ¿ya? 1 casa, 2 barco, 3 avión, 4 casa, 5 avión, 6 casa, 7 dado y 8 avión. Muy bien, muy amable con ustedes. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte, ¿ya? Gracias por su atención, jóvenes. Conmigo será hasta el próximo viernes, ¿sí? Cuídense, a cuidarse bastante, ¿ya? Que tengan un buen día. Chau, chau. Gracias, gracias a todos.